las cosas de la clase anterior. Estaba solo repasando, así que no tenemos nada nuevo. Gracias por el aviso. Se me había pasado el detalle de la grabación. Ok. Entonces, como les decía, en términos de cálculo, lo importante va a ser lo siguiente. De repente hay problemas que por simplicidad sale mejor describirlo ocupando un sistema de coordenadas u otro, ¿sí? Por ejemplo, si yo miro, por ejemplo, el problema 1 de la guía, ¿sí? Dice calcular el gradiente de la función f de xyz dado por arco coseno de z partido esa raíz de la suma de los cuadrados y por 1 partido la suma de los cuadrados, ¿sí? Resulta que, claro, escrito así en coordenadas cartesianas se ve una cuestión súper fea, ¿sí? Pero resulta que tomando distintos sistemas de coordenadas, uno de repente puede identificar que usando un sistema de coordenadas u otro puede ser bastante más simple el problema, ¿sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a las siguientes relaciones, ¿sí? Porque finalmente si es que yo estoy hablando de distintos sistemas de coordenadas, tiene que haber alguna relación entre uno y otro, ¿sí? Y las que nos van a importar, como para poder visualizar esto, es la relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿sí? Entonces, yo sé que para cilíndricas, una forma, la forma directa, digamos, lo que se puede ver directamente, es que x, la coordenada x digamos, en coordenadas cartesianas, va a ser igual a rho coseno teta. La coordenada y va a ser rho seno teta. Y la coordenada z es igual a z, ¿sí? Y eso lo saco directamente de esta asignación de acá arriba, ¿sí? Que salía de la interpretación, digamos, geométrica de cómo funciona este sistema de coordenadas. Pero esta transformación, por como la habíamos definido, recuerden que era una transformación biyectiva. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma yo puedo escribir estos valores, el rho, el teta y el z, en términos de x, y y z? ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que vamos a tener es que rho es siempre igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Teta va a ser igual al arco tangente de y partido en x. Y por último, z va a ser igual a z. Ahí no hay mucho que hacer, ¿sí? Aquí es como, digamos, x e y se relacionan con rho y teta, ¿sí? Mediante estas cosas que son netamente geométricas, ¿sí? Porque recuerden que las coordenadas cilíndricas lo que yo hago con un punto es, bueno, ver su altura, y eso le asigno la coordenada z en el fondo, y miro su proyección sobre el plano XY, y sobre ese plano lo que hago es calcular sus coordenadas polares, ¿sí? Tomo el radio hacia el origen y tomo el ángulo, ¿sí? Entonces, esas son las relaciones que aparecen acá. De ahí aparece esto de aquí y este arco tangente. Donde esto se tiene que entender como que en realidad cuando x vale 0, el valor de teta va a depender del valor de y, así que puede ser pi medio, o, perdón, el i puede ser positivo o negativo, y dependiendo de eso voy a tener un ángulo de pi medios o menos pi medios, ¿sí? En ese lugar donde se indefine la tangente, que son justamente los lugares de discontinuidad que tiene la tangente, ¿sí? Cuando yo estoy en pi medio, esta cuestión como que se va a infinito y a menos infinito, ¿sí? Y en 3 pi medios también. Entonces ahí como que se hace la relación, o sea, lo veo más geométricamente que en términos de forma, ¿sí? Y para esféricas, tenemos algo bien similar. Bueno, resulta que x es igual a r coseno teta seno phi. Eso lo da la asignación de arriba, ¿sí? Por cómo está definido el sistema de coordenadas. Lo mismo con y y con z. R coseno phi. Ahora, ¿de qué forma yo veo esto al revés? Bueno, R en esféricas en realidad lo que nos medía era la distancia del punto al origen, ¿sí? O sea, es la norma del vector. Y esa norma del vector no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de las tres coordenadas al cuadrado, ¿sí? Y de hecho, si yo tomo estas expresiones de acá,
tomo esto de aquí, esto de acá, esto de acá, lo elevo al cuadrado todo y lo sumo, el resultado que me va a dar va a ser simplemente R. ¿Sí? O sea, estas cosas son consistentes. De hecho, es consistente, digamos, la invertibilidad que estoy haciendo del sistema. Para el ángulo θ, esto, a ver, yo lo que necesito es tomar el ángulo que se está formando, que forma este vector, digamos, pero solamente en el plano XY, ¿sí? Es como el ángulo que forma la proyección del punto sobre ese plano, ¿sí? Entonces, ahí lo único que me va a interesar a mí va a ser los valores de X e Y, ¿sí? La altura a la que esté esto no me va a afectar ese ángulo que está barriendo abajo en el plano, ¿sí? Entonces, este termina siendo igual que el otro, es arco tangente de y partido en X, con las mismas salvedades que el anterior, ¿sí? Y el ángulo phi ya es un poco más complicado, ¿sí? Pero hasta por ahí nomás, ¿ya? Fíjense que si yo, si yo hago el cálculo, digamos, de... quiero verlo geométricamente, pero es un poco complicado. A ver, eh, lo que se va a formar es algo de este estilo, ¿sí? Aquí yo tengo el eje Z, aquí no tengo exactamente ninguno de los ejes, ni X ni Y, ni Y, ¿sí? Sino que lo que tengo es como una... esto está en un ángulo θ, ¿sí? Y eso me va a dar una cierta dirección, ¿sí? Eso es lo que me importa. El asunto es que esto mide R, esto tiene coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Este punto de acá abajo, esta base de acá, tiene coordenadas, esto está en el plano de abajo, así que tiene dos coordenadas, en realidad, esto es R coseno θ seno phi, y R seno θ seno phi. En el fondo como que estoy rotando de cierta forma el espacio para verlo eso así como derechito, ¿sí? Y el ángulo phi que tengo es este de acá, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es obtener este valor de phi en términos de las coordenadas, digamos, X, Y y Z, ¿sí? Y fíjense que acá, esto de acá coincide justamente con la coordenada Z, ¿sí? Y esta distancia que está acá no es nada más que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad, acá esto yo lo puedo escribir como, de manera bien similar, eh, como el arco tangente de Z dividido por la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Es un asunto súper geométrico, ¿sí? No hay que darle muchas vueltas a eso, ¿ya? Pero de ahí sale de esto de tomar este espacio y rotarlo para poder verlo así de frente, digamos, este triángulo que se forma. Y ahí yo puedo despejar el valor de esto de aquí, ¿sí? A ver, denme un segundo. Déjeme ver que esto esté correcto. Arco tangente de 0 es 0. Sí, está bien. Sí. Ok. Entonces, tenemos digamos, esta relación que se da entre las coordenadas, ¿sí? Ahora, fíjense, por ejemplo, que quizá el problema de la P1, ¿sí? Que no es lo que se pide, ojo, ¿sí? Acá les dicen la función en coordenadas cartesianas y les piden calcular el gradiente en cartesiana, ¿sí? Pero voy a ocupar esa misma función como ejemplo para que se den cuenta de un detalle, ¿sí? Si yo tengo mi función f de x, y, z, como esa de ahí, ¿sí? Que es el arco coseno de z partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por 1 partido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Yo aquí directamente por las cosas que veo es que lo más probable es que sea conveniente escribir todo esto en coordenadas esféricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque identifico que acá adentro tengo esta raíz de la suma de los cuadrados de esas tres coordenadas,
¿sí? Eso corresponde a la coordenada R de las coordenadas esféricas, ¿sí? Ese término vuelve a aparecer acá. Entonces hagamos el intento. Si yo escribiese esto, pero ahora en términos de R, θ y φ, ¿qué es lo que resultaría? Nos va a quedar el arco coseno de Z. ¿Qué era Z? Z era R coseno de φ. ¿Qué es la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado? Eso es simplemente R, ¿sí? A ver, dame un segundo, deja mirarlo. Porque el seno... Sí, sí, disculpen, era al revés. Sí, lo estaba mirando al revés. Disculpen, disculpen. Ya. Chiquillos, esta cuestión me está tirando un error, no sé por qué. Zoom, pero se va a cortar en 10 minutos la sesión, así que ahí la voy a reiniciar, le aviso al tiro, ¿ya? Ok. Eh, eso. Sí, disculpen, me había equivocado en lo de arriba. Sí, tenía que ser al revés. ¿Sí? Es lo que me dice, de hecho, esta imagen. Bueno, hago ese reemplazo. Y por último, acá afuera tengo un 1 partido R cuadrado. ¿Sí? No tengo nada más que eso. Entonces, fíjense que, claro, si yo empiezo a trabajar un poquito con esto, resulta que esto me da simplemente phi partido R cuadrado. Y esa es la expresión de este mismo campo escalar, pero en coordenadas esféricas. Se ve bastante más simple, ¿sí? Yo creo que estamos todos de acuerdo con que se ve bastante más simple, ¿sí? Y de hecho, el cálculo del gradiente de este campo puede ser, o sea, va a ser bastante más sencillo, ¿sí? Eso, ¿sí? No sé si con eso queda clara la utilidad que tiene el hecho de conocer los distintos sistemas de coordenadas, ¿sí? Porque muchas veces a eso es lo que de repente se le llama la simetría del problema, ¿sí? Hay un problema que quizá escrito en coordenadas cartesianas tiene muchos términos raros, pero si uno lo empieza a analizar un poco más, se da cuenta que en realidad, si lo escribo en cilíndricas o en esféricas, podría tener mejor cara, ¿sí? Podría tener expresiones más simples, que sean más sencillas de trabajar, ¿sí? Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, antes de seguir ahora, que lo que vamos a hacer va a ser ya dar las fórmulas de cálculo de gradiente, divergencia, rotor, ¿sí? Vamos a aprovechar al tiro, que Zoom se me va a cortar en un rato más. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos, ¿sí? Vamos a seguir un cuarto para las... sí, un cuarto para las 5, ¿sí? Y de ahí hacemos la sesión completa el resto, ¿ya? Así nos evitamos el corte de Zoom y que me quede, voy a aprovechar que me quede bien, bien guardado este video y todo eso, ¿ya? Apenas pueda reconectar, voy a reconectar, ya, para que tengan disponible esto último que escribí, ¿ya? Ahí seguimos en 10 minutitos más, un cuarto para las 5 seguimos. Entonces, eh, para confirmar, ¿quedó clara la utilidad de manejar distintos sistemas de coordenadas? Sí, porque a veces hay expresiones que se pueden ver muy horribles, digamos, así directamente, se ven horribles en cartesianas, pero si uno las escribe en el sistema de coordenadas adecuado, eh, una, se ven más sencillas, y segundo, se hacen más fáciles de trabajar, ¿sí? ¿Y en qué sentido se hacen más fáciles de trabajar? Veamos qué pasa con el gradiente. Profe, ¿Sí? en ese sentido, ahí habría que ocupar el teorema del cambio de variable. Exactamente, aquí es donde entra en juego, más que el teorema del cambio Ah, de variable acá, aparece algo que va muy relacionado, ¿sí? Porque para la integral está el teorema del cambio de variable, ¿sí? Pero el teorema del cambio de variable tiene su contraparte en la derivación, ¿sí? Porque finalmente el teorema del cambio de variable aparece porque al derivar está la regla de la cadena, ¿sí? ya. Entonces, aquí como ahora vamos a tomar funciones que van a estar escritas en distintos sistemas de coordenadas, al momento de derivar, va a actuar la regla de la cadena entre medio. ¿Sí? De ahí aparece la relación entre las dos cosas. Entonces, claro, como vamos a estar derivando funciones
que pueden estar en uno u otro sistema, y después integrándolas, que van a estar en uno u otro sistema, ahí aparecen las dos cosas. ¿Sí? Entonces, el gradiente. Resulta que si tenemos una función en coordenadas cartesianas, va a ocurrir lo siguiente. Si tengo mi función f de x y z, nosotros decimos, bueno, entonces el gradiente de esta función en x, y, z es fácil de calcular. ¿Sí? Tomamos la función, la derivamos con respecto a x y la ponemos en la primera, en la primera coordenada. Tomo la función derivada con respecto a la segunda variable y lo pongo en la segunda coordenada, y después tomo la función con respecto a la tercera variable y lo pongo en la tercera coordenada. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos siempre. Así se calcula un gradiente. Bueno, entonces, ¿qué pasará si, bueno, si ahora mi campo ya no lo tengo en coordenadas cartesianas, sino que lo tengo, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas? Ahí uno podría decir, bueno, si yo tengo mi función que ahora depende de ρ, θ y z, por ejemplo, ¿sí? Estoy en coordenadas cilíndricas, yo podría decir, bueno, entonces su gradiente podría ser algo del estilo ρ, θ, z. Bueno, derivo la función con respecto a ρ y lo pongo en la primera posición, derivo con respecto a θ y lo pongo en la segunda posición, eh, ahí, y lo pongo, y derivo con respecto a la tercera y lo pongo en la tercera. ¿Sí? Pero no, No debería ser en rotongo, en es, teta. ahí está el asunto. ¿Sí? ¿Cuál es una de las primeras formas que uno se puede dar cuenta que esto está malo? ¿Sí? Pensemos que esta función tiene alguna interpretación física. ¿Sí? Y yo sé que mi ρ y mi z representan distancias. ¿Sí? Es una altura y un radio, son distancias. En cambio, el θ es una cuestión adimensional. ¿Sí? Entonces acá lo que estaría diciendo, por ejemplo, si F representara una masa, por ejemplo, por decir algo, entonces esto tendría unidades de kilogramos por metro, esto también tendría unidades de kilogramos por metro, ¿sí? Y esos están puestos en coordenadas unitarias, así que esas dos cosas son compatibles en cuanto a unidades, las puedo sumar, pero esto de acá va a tener solamente unidades de masa, entonces ahí como que algo no calza, ¿sí? Entonces, claro, esto de acá está mal, ¿sí? Pero como decía el compañero, entonces, bueno, yo podría intentar con otra cosa. Yo podría poner esto acá, y claro, acá yo derivo con respecto a las tres coordenadas, pero también tengo acá estos vectores unitarios, ¿sí? Entonces, en vez de poner eso, yo podría poner los que corresponden al sistema de coordenadas, ¿sí? Porque para algo los definimos, para algo están. Entonces yo podría decir que esto podría ser así, y ρ acá, de f de θ en θ, y de f a de z en z gorro. Sí, que es lo mismo que k gorro, sí, recuerden eso, pero usualmente se ocupa esta notación para recordar que estamos en otro sistema. ¿Sí? Pero resulta que esto también está incorrecto, ¿sí? Porque tiene el mismo efecto, ¿sí? Esto de acá seguiría teniendo unidades, digamos, de kilogramos por metro, esto igual, estos son vectores unitarios, no tienen unidades, así que ya, ok, puedo juntarlos, digamos, pero esto sigue teniendo unidades de kilogramos solamente, porque estoy derivando con respecto a algo adimensional, ¿sí? Entonces, esta conversión parece ser no tan simple, ¿sí? Ahora, el asunto, y qué es lo que pasa acá, en el fondo lo que nosotros queremos hacer es hacer lo siguiente. Si yo tengo mi gradiente evaluado en un punto, digamos R, ¿sí? Que esto va a estar dado por una cierta parametrización, ¿sí? Este R barra depende digamos, de V y W. ¿Sí? Yo quiero que este resultado lo quiero escribir en términos de las direcciones U gorro, B gorro y W gorro, ¿sí? Que son las que están asociadas al sistema de coordenadas. Ahora, esta identidad que yo voy a escribir acá se tiene siempre, y es que el hecho de que si yo tengo un vector cualquiera, yo lo puedo escribir en términos de una base cualquiera que yo quiera, ¿sí? Ocupando proyecciones, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Lo único que voy a hacer es tomar el vector que yo quiero escribir, tomarle su producto punto con respecto a uno de los vectores de la base, y ese resultado ponerlo en esa dirección,
en la base. Y eso lo hago para todas las direcciones, ¿sí? Esta es la descomposición de un vector cualquiera de R3 en este caso, ¿sí? Sobre una base ortonormal, ¿sí? Sí, y ojo ahí que es importante que sea ortonormal, porque si la base no está normalizada, aquí aparecen otros factores, aparecen divisiones por la norma de los vectores, ¿sí? Esto es materia de álgebra lineal, no sé qué tanto recuerdan de esto, ¿sí? Pero Ese Gram-Schmidt, Gram-Schmidt te permite obtener bases ortonormales, pero dentro del procedimiento está esa misma idea, ¿sí? Que en el fondo tomo las proyecciones sobre cada dirección y las resto, para que después me queden partes ortogonales nomás. Acá es más o menos lo mismo, lo que hago es tomar la proyección sobre cada dirección, y ese valor de que me da la proyección, lo pongo en esa dirección, ¿sí? Porque es como es lo mismo que se hace en 3 dimensiones con las coordenadas cartesianas. O sea, si yo tengo un punto cualquiera, yo digo, bueno, su coordenada en la primera dirección es X, en la segunda es Y, y en la tercera es Z, ¿sí? Porque conozco las coordenadas X, Y y Z. Pero eso es lo mismo que tomar el vector X, Y, Z, y hacerle producto punto con el 1, 0, 0, y eso me da X. Y ese X lo pongo en la primera dirección. Después tomo el X y Z, y hago producto punto con el vector 0, 1, 0, eso me da Y, y eso lo pongo en la dirección 0, 1, 0, ¿sí? Y así. o sea, para que no sean normales, o sea, no tengan norma uno, da lo mismo. Claro, es que lo que pasa es que, en general, la proyección de un vector sobre una dirección se define como este producto punto de acá, digamos, si quiero proyectar el vector A sobre la dirección del vector B, lo que hago es tomar el producto punto de A con B y dividirlo por la norma de B, ¿sí? Porque en el fondo yo lo que quiero es normalizar el vector que me da la dirección, en el fondo, ¿sí? Pero acá, como estos ya están normalizados, porque estamos hablando de un sistema de coordenadas ortogonales que ya están normalizados, ¿sí? Porque así definimos los vectores U gorro, B gorro y W gorro, me queda solamente ese producto, ¿sí? Clarito. Ya, bacán. Y esto yo lo puedo hacer siempre, de hecho, ni siquiera en este contexto solamente. O sea, el gradiente de f en R puede ser cualquier vector de R3, ¿sí? Y yo lo puedo descomponer en la base que me da U gorro, B gorro y W gorro de esta forma, donde en vez de poner acá estos gradientes, pongo el vector que quiero descomponer, ¿no? ¿Sí? Perfecto, entonces tenemos eso de ahí. Pero Profe, resulta... una duda. Ujú, ¿Los gradientes que están al lado derecho son en cartesiana? es el mismo que está acá. Es el mismo que está acá. Ya, Digamos, el resultado al que quiero llegar. ¿Sí? ya. Ya, eso. Ahora, ¿de qué me sirve esta descomposición? ¿Sí? Y esto, a todo esto, esta descomposición que está acá, si ustedes miran la lista de ejercicios, si ven el problema, la P4, dice el rotor de F es igual al rotor de una suma desde 1 hasta 3 de F sub WJ por WJ gorro, ¿sí? Donde WJ gorro, perdón, donde los FWJ de hecho van a ser las cosas que van a tener que quedar por acá, ¿sí? O sea, son estos productos puntos en el fondo, son esas proyecciones, ¿ya? Por eso les decía que hoy día íbamos a ver una descomposición que en realidad aparece ahí también. Entonces simplemente descomponer un vector. Ahora, resulta que estos términos de acá, estos vectores que están fuera de los paréntesis, digamos, eso yo los quiero dejar ahí, ¿sí? Porque yo quiero llegar a alguna expresión que sea similar a esta que está acá arriba, ¿sí? O sea que mi gradiente yo lo dejo descrito en los vectores unitarios del sistema de coordenadas que estoy ocupando. Pero eso nos lleva a lo siguiente. Resulta que, si recordamos las definiciones, U gorro era de R a de U por 1 partido HU, donde ese era el factor de escala que habíamos definido, que no es otra cosa que la norma de este vector, ¿sí? B gorro, lo mismo, de R derivado o sea, R derivado con respecto a B por el factor de escala correspondiente, y W gorro es R derivado con respecto a W por el factor de escala asociado a W. ¿Sí? Nada nuevo, esto es lo mismo que vimos en la última clase. ¿Sí? Esta era cómo definimos los vectores unitarios. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es darme cuenta que entonces esta primera parte, punto U, es simplemente
1 partido en HU por, y esto lo voy a poner entre paréntesis, el gradiente de F en R por dr a du. ¿Sí? Y bueno, lo mismo con todos los demás. ¿Sí? Ahí lo único que estoy haciendo es el reemplazo de lo anterior. 1 partido HP y el gradiente por dr a dB. Y por último, esto de aquí, por W gorro, es igual a 1 partido HW por el gradiente de F en R por dr a dW. ¿Sí? Esos son productos puntos. Entonces, esta cuestión tiene mejor pinta, porque fíjense que acá en el fondo lo que estoy diciendo, bueno, es tomo el gradiente, lo evalúo en R, ¿sí? O sea, ahí lo que hice fue derivar F, de alguna forma, y le hago producto punto con la derivada de R con respecto a U. Eso según la regla de la cadena, no es nada más que la derivada con respecto a U de F compuesto con R. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Esta parte de aquí es la derivada con respecto a B de F compuesto con R. Y esta de acá. Y aquí es donde nos vamos a fijar bien con respecto, o de qué manera estamos trabajando la derivada en este caso. ¿Sí? Bueno, resulta que este R era el que representaba el sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces era una función que tomaba 3 parámetros, por ejemplo en cilíndricas toma ρ, θ y z, y le asigna un punto en el espacio tridimensional. ¿Sí? HU, HB y HW son lo que definimos la última clase como los factores de escala, ¿sí? Que es simplemente, por ejemplo, HU, ¿sí? Es la norma de esto de aquí, es la norma de este vector. ¿Sí? HB es la norma de este vector de aquí, y HW es la norma de este de acá. ¿Sí? En el fondo son las cosas por las que tengo que dividir para que los vectores que me aparecen, digamos, en la base asociada al sistema de coordenadas, sean de norma 1. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, ¿qué estoy diciendo? Yo tenía mi función que en el fondo dependía de X, Y y Z, ¿sí? Pero la estoy evaluando en R de, digamos, W, ¿sí? Entonces ahora tengo la función escrita en términos de las coordenadas, de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, como acá arriba, ¿sí? Acá esta es la función f, así, tal cual, ¿sí? Y esto es f de R vector, ¿sí? Lo puedo ver así. Acá como que hay una composición, en realidad esto es como f compuesto con R evaluado en esas tres cosas, ¿sí? Y eso nos da esta expresión de acá, ¿sí? Entonces esa f compuesto con R vector que están abajo, son estas funciones. ¿Sí? O sea, es esa función, en este caso sería esta que está aquí. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esa escritura? En el fondo, estas funciones, esta función f compuesta con R, es la función que ustedes ya van a tener escrita en el sistema de coordenadas que van a estar trabajando. ¿Sí? O sea, si yo les digo, considere la función tanto escrita en coordenadas esféricas como sigue, y no sé, digamos que es r cuadrado por θ por phi, por ejemplo, esa va a ser mi función, ¿sí? Entonces, esa función que le estoy diciendo, el r cuadrado por θ por phi, es la función f compuesta con r que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función recibe 3 variables, pero esas 3 variables son la imagen del sistema, digamos, de las variables del sistema de coordenadas. ¿Sí? Entonces, esta sería la función que ustedes siempre van a recibir, la f compuesta con r. ¿Sí? Y en este caso, en este ejemplo acá arriba, sería esta. Esta es la función f compuesta con r vector. ¿Sí? Es que este contaría como ejemplo, esto de acá. ¿Sí? Como que la función que yo quiero sacarle su gradiente sería esta, ¿sí? Y si hago f compuesto con r,
lo que me da es esto de acá, ¿sí? Pero por simplicidad, esa composición no la notamos porque estamos ya sabiendo desde antes que estamos trabajando en esférica. Entonces, ¿para qué voy a poner la composición? O sea, voy a reescribir la función nuevamente, ¿sí? Ese es como el paso entre medio, ¿sí? Si yo tomo esto y la compongo con el R de coordenada esférica, ¿sí? Lo que me va a dar va a ser esto de acá abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá lo que hice fue lo mismo. Reemplacé el Z con R coseno phi, reemplacé X, Y y Z con estas tres cosas de acá arriba, las sumé al cuadrado, le tomé raíz y me dio R, ¿sí? Acá abajo. Y lo mismo acá, esto me dio R cuadrado, por la misma razón. ¿Sí? En el fondo hice la composición por debajo, ¿sí? Entonces este resultado que me da acá es F compuesto con R. Claro, Profe, F no entonces, compuesta con R sería como la expresión en cartesiana. entonces la composición es como el cambio de ejes. Exacto. Exacto. Cuando yo digo, bueno, tengo esta función escrita en cartesiana, digamos, y ahora la voy a escribir en esféricas, típicamente ahí lo que uno hace es decir, bueno, ahora mi F original, que dependía de X, Y, Z, ahora depende de R, θ y phi, ¿sí? Pero en realidad lo que hay ahí es una composición de por medio que no anotamos, porque solamente complica la anotación, ¿sí? Podríamos pensar que definí otra función distinta, ¿no? ¿Sí? Pero Profe, donde esa... entonces, Sí, entonces los cambios de variables son composiciones. claro. Sí, los cambios de variable los vemos siempre como composiciones, ¿sí? Y por lo mismo esto se asocia al teorema del cambio de variable cuando hablamos de integrales, porque el teorema del cambio de variable surge exactamente cuando hay composiciones de funciones entre medio, en la función que voy a integrar, ¿sí? En el fondo uno toma una de esas funciones que está compuesta y la define como que esa fuera la nueva variable, ¿sí? Y ahí uno no se complica. ¿Sí? Si se fijan, cuando ustedes hacen cambios de variable, incluso en una dimensión, no se complican. Dicen así como u igual a esta función. Y de ahí lo llaman u en adelante, no se complican. ¿Sí? No ponen que u en realidad depende de t, porque esto y esto, no. ¿Sí? Y es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Como que en términos prácticos las funciones se les van a dar como f, pero diciéndole esta función está escrita en este sistema. Entonces eso significa que en realidad, claro, f tiene una expresión en cartesianas, la cual yo compongo con el sistema de coordenadas y me da la expresión que me entrega. ¿Sí? Así que en términos prácticos, esto es solamente, digamos, para términos del cálculo, ¿sí? Pero es importante saber eso. O sea, si yo tengo cuando yo veo esto de acá, esta expresión, si me dicen f de r θ phi es igual a phi partido r cuadrado, yo lo que estoy diciendo acá es que, claro, estas r, θ y phi no son coordenadas cartesianas, ¿sí? Sino que yo subentiendo que son esféricas, así que en realidad r se mueve solamente en los positivos, θ se mueve entre 0 y 2pi, phi se mueve entre 0 y pi, ¿sí? Como que cambia el dominio de la función. ¿Por qué cambia el dominio? Porque hay una composición de por medio, ¿sí? Y esa composición es la que está dada por esta función de acá, por este r vector que está acá. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Ya, bacán. Entonces, fíjense que lo que ocurrió ahora acá, ¿sí? Es que haciendo ese pequeño cambio que les decía que, bueno, ahora si veo este f compuesto con r, yo lo voy a entender como f escrito en el sistema de coordenadas, ¿sí? Como que me voy a olvidar de la composición y voy a decir, bueno, está escrito en el sistema de coordenadas solamente. Esto significa que ahora el gradiente de f en esas coordenadas, porque fíjense que acá lo estoy hablando en el R vector, así que esto va a ser una expresión que va a depender de U, V y W. ¿Cómo va a quedar finalmente? Bueno, iba a ser esta expresión en la dirección de U gorro, ¿sí? Entonces nos queda D, y lo voy a anotar automáticamente acá, 1 partido HU, que está afuera, por este DA de U de F compuesto con R, pero como les decía, vamos a simplificar la notación, eso es de F a de R, a de U, perdón, en U. Después tomo el 1 partido HB, y lo que seguiría sería f derivado con respecto a b, en W,
perdón, en B. Y por último, 1 partido HW por DF a DW en W. ¿Sí? Y eso solamente de hacer los reemplazos anteriores. ¿Sí? Entonces, claro, Profe, aquí es donde entra el juego al conocer los factores de escala. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? sí, es que me perdí un poco. ¿Qué Ujú. dirección, como es U, V y W? Como son vectores unitarios que apuntan hacia dónde. Eso depende del sistema de coordenadas. ¿Sí? Voy a recapitular eso ahora cuando dé las fórmulas, digamos, para cilíndricas y esféricas. ¿Sí? Y ahí voy a dejar claro qué son esos vectores. ¿Ya? Ok, Son como ok. vectores propios, ¿no? Eh, Más que eso, es como, a ver, si yo me paro sí, este es el caso más general. Eh, Mira, si yo me paro, por ejemplo, sobre una esfera, ¿sí? Yo tengo 3 direcciones naturales dado las coordenadas esféricas, ¿sí? Una que es la dirección radial, la otra que es la dirección del ángulo que va cayendo, y la otra que es la dirección del ángulo que va rotando en el plano, ¿sí? Y esos son los 3 vectores que estaría trabajando ahí, que serían R gorro, phi gorro y teta gorro, ¿sí? Si yo esto lo traspaso a coordenadas cartesianas, ahí lo que ocurre es que en realidad los factores de escala para las coordenadas cartesianas son siempre 1. Así que estas 3 cosas valen 1, estas 3 fracciones, ¿sí? Aquí tendría I gorro, J gorro, K gorro, y acá tendría lo de siempre, derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y, derivada de f con respecto a z, ¿sí? Entonces, claro, uno está acostumbrado a trabajar con con las coordenadas cartesianas donde esa base que yo estoy tomando no se mueve, ¿sí? Pero en casos más generales puede moverse, ¿sí? Como es el ejemplo de las coordenadas cilíndricas que se van rotando, digamos, de esta forma, o las coordenadas esféricas que tienen como los 3 grados de libertad, ¿sí? Y las definiciones de esos vectores las voy a recordar ahora. Entonces, por lo tanto, eh, el gradiente en coordenadas cartesianas, voy a anotarlo de nuevo porque esto sale de ahí también. En coordenadas cartesianas, digamos, este R vector que se ocupa es simplemente la función identidad. X se lo asigna X, Y se lo asigna Y, y Z se lo asigna Z. ¿Sí? Y si yo hago los cálculos de los vectores unitarios y de los factores de escala, va a dar lo siguiente. El gradiente de F, y ahora voy a ocupar esta notación, digamos, va a ser igual a df a de X en Y, más df a de Y en J, más df a de Z en K. ¿Sí? Que es la fórmula que hemos manejado desde cálculo en varios, ¿sí? Para el gradiente. En cilíndricas, el gradiente de una función, digamos que está escrita bajo sus coordenadas cilíndricas, en ρ, θ y z, esto va a ser 1 partido h ρ dijimos que valía 1, entonces esto va a ser de f a de ρ en ρ gorro. Después tengo que tomar 1 partido h θ. El factor de escala para θ, lo habíamos visto en la clase anterior, es 1 partido ρ. Bueno, es ρ, pero nos queda 1 partido ρ por df a de θ en θ gorro. Y para derivar en la última, tendría que tomar el factor de escala de z, que ese también valía 1. Entonces tomo simplemente la función derivada con respecto a z y la pongo en la dirección z gorro. ¿Sí? Y ahora fíjense que esto le da sentido a esta expresión. Es muy parecida a la que había escrito la segunda mala que escribí delante, ¿sí? Pero igual esta de acá tenía este problema que si yo como que le pongo, digamos, unidades a estas expresiones, las unidades de la primera y la tercera coincidían, pero la segunda no. Esto me queda como masa por metro, y esto solamente masa, ¿sí? Porque el ángulo es adimensional. Pero ahora si yo miro esto es masa por metro, esta parte de acá es solo masa, pero lo estoy dividiendo por algo que tiene unidades de metro, ¿sí? Entonces ahora esto sí tiene sentido, ¿sí? Y por último, para las esféricas, lo que vamos a tener acá es que el gradiente de f en r phi θ
Bueno, aquí da más o menos lo mismo el orden que se ocupe, ¿sí? Después vamos a definir un orden específico para poner estas cosas, ¿sí? Por un motivo bien puntual, ¿sí? Pero por ahora las puedo escribir en cualquier orden estas tres cosas, pero siempre recordando que phi es el ángulo que cae, teta es el ángulo que barre. Eso no lo vamos a cambiar nunca. Entonces, 1 partido el factor de escala para R. Ese dijimos que era 1. Entonces nos queda de F a de R en R gorro. Más el factor de escala para phi. Para phi habíamos dicho que el factor de escala era 1 partido R. Perdón, era R. Así que aquí nos va a quedar un 1 partido R por de F a de phi en phi gorro. Y para teta habíamos dicho que el factor de escala era R por seno de phi. R seno phi. Y acá nos va a quedar de F a de teta en teta gorro. ¿Sí? Ya, a ver, lo del factor de escala. Retomemos rápidamente. Si yo tengo, por ejemplo, acá voy a poner acá vectores unitarios para recordarlo. ¿Sí? Para cilíndricas, lo que tenemos es que R de rho teta z venía dado por un rho coseno teta, rho seno teta, z, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo hago es tomar este R y derivarlo con respecto a cada una de sus variables. Entonces esto nos va a dar acá un vector que es coseno teta, seno teta, 0, de R a de teta es, acá nos va a quedar rho, menos rho seno teta, rho coseno teta, y 0, y de R a de Z, que nos va a quedar el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Ahora, el factor de escala aquí asociado es simplemente la norma de este vector, la norma de esta derivada. ¿Sí? Entonces, la norma de este vector, que tiene coseno, seno y 0, bueno, va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado más 0 al cuadrado, eso nos da 1, y en raíz cuadrada da 1. El factor de escala para teta es la norma de esto de acá. Entonces tomo el menos rho seno de teta, lo elevo al cuadrado, nos queda rho cuadrado seno cuadrado, le sumo el cuadrado de rho por coseno, así que ahora nos va a quedar más rho cuadrado coseno cuadrado, más un 0 al cuadrado. ¿Sí? Esa suma de ahí nos da rho cuadrado, y eso le tomo raíz, y eso nos va a botar acá que el factor de escala es rho. Y por último acá, la norma de este vector, del vector 0, 0, 1, que es simplemente 1. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Ya. Y por último, de aquí saco directamente cuáles son los valores de rho gorro, que es simplemente tomar la derivada con respecto a rho, está acá, y dividirla por este número, por el factor de escala, dividirla por 1. Entonces nos va a quedar coseno teta, seno teta, 0. Teta gorro va a ser tomar esta derivada y dividirla por rho. Entonces nos va a quedar el vector menos seno teta, coseno teta, 0. Y z gorro, bueno, es el vector 0, 0, 1 dividido por 1. Se nos queda 0, 0, 1. ¿Sí? Y ahí aproveché de responder la pregunta sobre los vectores, digamos, los vectores U gorro, B gorro y W gorro. ¿Sí? Esto se puede hacer en general. ¿Sí? O sea, si yo tengo un sistema de coordenadas que me da, que depende de 3 variables, digamos U, B y W, y eso tiene expresiones acá, digamos, en un vector, lo que tengo que hacer es tomar ese vector, derivarlo con respecto a U, a esa derivada le calculo la norma, y ahí tengo esta derivada, el factor de escala, y después para construir el vector U gorro, lo que hago es dividir la derivada de R con respecto a U por el factor de escala HU, ¿sí? Y ahí me da el vector unitario, ¿sí? Y así en general. Para no seguir dando más vueltas en eso, para poder avanzar, no lo voy a hacer ahora para las esféricas, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí?
y estudien ese procedimiento porque lo tienen que hacer en la pregunta 3 de la guía. ¿Sí? De hecho, ahí se les pide fórmulas para el gradiente del laplaciano ocupando un sistema de coordenadas parabólicas que les entregan ahí. ¿Sí? Y ahí lo que hay que hacer es, bueno, conocer cuánto valen los vectores unitarios, cuánto valen los factores de escala, ocupar esta fórmula para el gradiente, ¿sí? La fórmula general, esta que está acá, ¿sí? Y eso. ¿Sí? Y obviamente no es necesario que escriban la fórmula completa, o sea, ustedes calculan aparte cuánto valen, digamos, U gorro, B gorro y W gorro. Dicen, bueno, estos vectores valen esto, y después la fórmula la anotan así, pues, sin reemplazar U gorro, porque eso es una pérdida de tiempo muchas veces. ¿Sí? Por lo general, el hecho de escribirlo así va a ser porque después probablemente esto se le va a hacer algún producto punto con alguna otra cosa que también esté escrito, entonces ahí va a quedar el producto punto de U con U, que se vale 1, el de U con V, que va a valer 0 porque son ortogonales, y así. ¿Sí? Basta con que den las expresiones en algún momento y después ocupan la fórmula que está arriba. Ya, ¿quedó claro entonces cómo se calcula el gradiente así en casos generales para un sistema de coordenadas ortogonales? Ya. Ahora, vamos a ver qué pasa con las coordenadas, perdón, con la divergencia y con el rotor. ¿Sí? Y aquí no voy a entrar en mayores detalles, ¿sí? Porque las demostraciones de esto son, a mi parecer, una pérdida de tiempo. ¿Sí? Y de hecho sale mucho mejor demostrar estas propiedades una vez que uno conoce el teorema de la divergencia. ¿Sí? Eh, pero se basa más o menos en la misma idea, en hacer la misma descomposición. ¿Sí? Entonces, divergencia y rotor. ¿Sí? Ojo que acá, claro, la divergencia, recuerden que toma un campo vectorial y entrega un campo escalar. ¿Sí? Así que ahora el resultado va a ser un escalar, no va a estar en las direcciones del espacio, así que no tiene sentido descomponerla en, digamos, en la base del sistema de coordenadas. Pero sí la función a la cual le voy a calcular la divergencia. ¿Sí? Porque esa ahora va a depender va a tener componentes en las 3 direcciones del espacio. ¿Sí? Y en el caso del rotor ya es como el caso más complejo, porque hay que descomponer, digamos, la función que le voy a calcular al rotor y dejar escrito en esa descomposición el resultado también, ¿sí? Porque el rotor toma un campo vectorial y entrega otro campo vectorial. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en mayores detalles. Si estas fórmulas ustedes convénzase de que son ciertas, apréndanlas por ahora. Eventualmente, si es que el tiempo da, que no sé si es que vamos a cubrir ese contenido, veríamos las demostraciones, pero si no las vemos en sí, probablemente les voy a generar algún material extra para que la vean, pero no es algo que se va a evaluar en el curso tampoco. ¿Sí? En este caso, para F, un campo vectorial que va a valores en R3, ¿sí? Campo vectorial, definido sobre un abierto de R3 a valores en R3, definimos lo siguiente. Vamos a decir que F sub U va a ser igual a F, campo que tenemos, evaluado en R de UVW, ¿sí? En el fondo lo estamos evaluando en el campo vectorial. ¿Sí? Acá estoy anotando la dependencia que hay acá como para que se recuerde que hay una dependencia. En producto punto con el vector unitario correspondiente, que también depende de U y W. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, en el caso de las coordenadas cilíndricas, que estos vectores unitarios que aparecen tienen dependencia de las variables. ¿Sí? Rho y teta dependen de teta. ¿Sí? Entonces, en general, estos vectores unitarios, como les decía, se van moviendo, entonces depende del punto en el espacio donde yo esté, ¿sí? Las direcciones que van a tener. Sí, pero es básicamente lo mismo que hicimos delante, o sea, lo mismo que hice con el gradiente. ¿Sí? Yo lo que hice fue tomar el gradiente, hacerle producto punto con U gorro, y eso ponerlo en U gorro. ¿Sí? Entonces lo que estoy calculando acá es calcular, digamos, la proyección del campo sobre la dirección que me define U. ¿Sí?
Lo mismo vamos a hacer con B y con W. ¿Sí? Para las otras dos, quise anotar ahí la dependencia como para que se recuerde que hay una dependencia. Acá no la voy a anotar. FDR, y así se ve más claro que es básicamente lo mismo que hicimos delante con el gradiente. Punto W. Y eso nos permite escribir el campo entonces, escrito digamos en un sistema de coordenadas fijo, como F sub U en U gorro, más FB en B gorro, perdón, más FW en W gorro. ¿Sí? Que es en esencia lo mismo que hacemos siempre cuando tenemos una función que va de R3 a R3, por ejemplo, cuando la tenemos en coordenadas cartesianas. Yo digo, bueno, es la componente X. Sí, esas componentes son las proyecciones. Sí, porque yo lo que hago en cartesiana es tomar F, digamos, yo digo, bueno, tiene, en su primera componente tiene esta función, en la segunda tiene esta, y en la tercera tiene esta otra. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Es siempre tomar las proyecciones sobre las direcciones canónicas de R3, ¿sí? Sobre el eje X, Y y sobre el eje Z. ¿Sí? Acá, como ahora tenemos otro sistema de coordenadas, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a proyectar sobre esas tres direcciones. ¿Sí? ¿Y cómo se calculan esas proyecciones? Igual que como dijimos delante. Tomo el campo y le hago producto punto con la dirección correspondiente. Y ese resultado lo pongo en la dirección que corresponde. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que era. ¿Ya? Entonces, voy a ver un ejemplo de esto después de dar las fórmulas. ¿Ya? Entonces, para la divergencia, considerando esta notación de arriba, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la divergencia de un campo que está escrita en algún sistema de coordenadas, y ahí es cuando uno le pone como f de r vector, pero en realidad sí va a ser lo mismo que en antes. O sea, a mí me dicen la función f que depende de r, teta y phi, que son de las coordenadas esféricas, tiene esta expresión. Entonces ahí como que me olvido de esas composiciones, porque solo ensucian la notación. Entonces la divergencia de esta f, que está escrita en el sistema de coordenadas dado por v y w, va a ser igual a lo siguiente. Voy a multiplicar los tres factores de escala y voy a dividir por ese producto. ¿Sí? Y todo esto lo voy a multiplicar por lo siguiente. Voy a tomar la derivada con respecto a u, y aquí la función que voy a derivar va a ser fu por el factor de escala de las otras dos variables. Más, ahora derivo con respecto a la segunda, digamos b, y lo que voy a derivar acá va a ser la función fb por el factor de escala de las otras dos variables. ¿Sí? Quiero recalcar eso, la forma en que lo estoy diciendo, porque así es fácil aprenderse. Después derivo con respecto a la tercera variable, y lo que hago es tomar la componente en la variable correspondiente y multiplicarlo por los factores de escala de las otras dos variables. ¿Sí? Fíjense que acá, claro, cuando derivo con respecto a u, pongo estas tres cosas donde la función actúa donde está la variable u. ¿Sí? Acá la función actúa donde está la variable b, y acá la función actúa donde está la variable w. ¿Sí? Y el asunto es que los factores de escala de las otras dos variables están ahí multiplicándose. ¿Sí? El orden aquí da lo mismo, ¿sí? Porque en el fondo estas son multiplicaciones de números reales nomás, o sea, de funciones reales, conmutativo todo. Pero lo anoto en este orden para que se vea como que la f aparece dependiendo con respecto a qué estoy derivando. ¿Sí? Y bueno, y después todo ese resultado lo divido por esta multiplicación. ¿Sí? Entonces es importante igual ahí lo que dijeron, aquí da lo mismo el orden, en que yo tome estas variables, ¿sí? Porque al final todos los resultados acá que van a ir dando van a ser todos conmutativos, entonces no hay problema, ¿ya? Ahora, si esto yo lo reduzco al caso de las coordenadas cartesianas, queda la expresión que habíamos dado originalmente para la divergencia, ¿sí? Porque ahí en ese caso estos tres factores de escala valen 1, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a tener va a ser f sub x derivado con respecto a x.
¿sí? O sea, la primera componente de la función derivado con respecto a la primera variable. Después acá me quedaría f sub y derivado con respecto a y. Eso sería la segunda componente de la función derivado con respecto a la segunda variable. Y acá al final nos quedaría la tercera componente de la función derivado con respecto a la tercera variable. ¿Sí? Y para el rotor, estos factores de escala aparecen de manera similar, ¿sí? Y aquí es donde va a ser súper útil la expresión que habíamos visto con la forma abreviada, esta con el determinante. ¿Sí? Entonces el rotor de f va a ser igual a esto. Bueno, vuelve a aparecer la multiplicación de los factores de escala dividiendo acá afuera. ¿Sí? Y aquí nos va a volver a aparecer un determinante como el que habíamos visto para la definición del rotor, ¿sí? Pero va a tener algunas cositas extra, ¿sí? Porque aquí lo que nosotros hacíamos era poner I tongo, J tongo y K tongo, ¿cierto? Pero ahora en este caso van a tener además multiplicados sus factores de escala correspondientes. ¿Ya? Eso por una parte. Aquí al medio no pasa nada extraño. Aquí aparecen las derivadas con respecto a U, B y W, que antes eran las derivadas con respecto a X, Y y Z. ¿Sí? Hasta ahí todo igual. Y acá abajo lo que poníamos eran las componentes de la función. Poníamos F1, F2 y F3. ¿Sí? Que ocupando esta notación ahora serían F sub X, F sub Y y F sub Z. ¿Sí? Pero no aparecen solas. Aparecen multiplicadas por el factor de escala que les corresponde. ¿Sí? Nuevamente, si yo me reduzco esta expresión al caso de las coordenadas cartesianas, la expresión que da es la expresión del rotor que habíamos definido originalmente. ¿Sí? No sé si se logra visualizar eso de manera relativamente simple. ¿Sí? Ya, y aquí es la Entonces cosa los factores importante. de escala, ¿Sí? los factores de escala son como para mantener las dimensiones. Exacto. Exacto. Los factores de escala aparecen justamente por la interpretación física que puedan tener las variables. A grandes rasgos. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Permiten reescalar. ¿Sí? O sea, en el fondo solucionan las reglas de la cadena que aparecen por debajo. ¿Sí? Eso es lo que hacen los factores de escala. ¿Sí? Así como cuando uno hace un cambio de variable, dice, bueno, U igual a 2t, por ejemplo. Entonces después uno dice que el de U es igual a 2 de t. Ese 2 que está ahí es un factor de escala, porque estoy reescalando. ¿Sí? Y aparece después dividiendo en alguna parte como para mantener todo en línea. ¿Sí? El HU tongo, claro, claro. En el fondo el X tongo que tenemos, o el I tongo que se le llama también, se puede ocupar las dos notaciones, X, Y y Z tongo, o I, J y K tongo. Sí, son los que están en las componentes de, digamos, de las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Lo que solemos llamar primera, segunda y tercera componente. ¿Sí? Ahora estamos llevando ese concepto de esas tres componentes a otra base. ¿Sí? Exacto, esto es válido para cualquier sistema ortonormal. ¿Sí? Entonces de aquí yo puedo sacar fórmulas depuraditas para los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas, directamente. ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo como para analizar un poco esto y ver cómo trabajarlo. ¿Sí? Y con este ejemplo vamos a finalizar hoy día. Voy a considerar la fórmula de un campo gravitatorio en coordenadas esféricas. No, perdón, en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Esta es la expresión que uno tiene para un campo gravitatorio, ¿sí? Generado por una masa m, ¿sí? Donde G es la constante de gravitación universal y todo eso. ¿Sí?
O sea, esto depende finalmente de, perdón, al cubo. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo tienen que haber visto en mecánica, ¿sí? Pero es bastante más simple escribirlo en coordenadas esféricas, ¿sí? Porque finalmente ese campo se le suele llamar que es un campo central, ¿sí? O sea, ¿qué propiedad tiene? Tiene la propiedad que si yo me paro en un punto, ¿sí? En un punto cualquiera, eh, lo que estoy haciendo en el fondo, a mí me va a importar solamente la distancia a la que estoy hacia la masa, ¿sí? Si yo estoy sobre esta esfera que está a la misma distancia del centro de masa en el fondo, la fuerza que voy a sentir va a ser la misma en todos esos puntos, ¿sí? Y esa fuerza va a ir variando solamente a medida que me alejo o me acerco al centro, ¿sí? Eso es mecánica 101, ¿sí? Eh, la cuestión más básica que se sabe de fuerzas gravitatorias. Entonces, solamente yo por decir eso, si me paro en una esfera, ¿sí? Si estoy sobre toda esa esfera que está a distancia 1, por ejemplo, del centro, voy a sentir siempre la misma fuerza. Eso, en términos matemáticos, significa que el valor de la función no cambia. Y lo que dije es que en realidad para que esta fuerza cambie, me tengo que acercar o alejar al centro, ¿sí? Eso quiere decir que este problema tiene una simetría esférica, ¿sí? Porque sobre las esferas no cambia. ¿Sí? ¿Se entiende ahora el concepto de a lo que uno se refiere cuando habla de simetría esférica o simetría cilíndrica? ¿Sí? Simetría cilíndrica es más o menos la misma idea, pero los valores de la función como que van a cambiar a medida que me acerco o me alejo del eje Z. ¿Sí? Un cilindro más grande o más chico. ¿Sí? Ahora, esta expresión se ve bien fea. ¿Sí? Se ve harto horrible viéndola así. Pero bueno, resulta que escribámosla en otro sistema de coordenadas, ¿sí? Escribámosla en coordenadas esféricas. Claro. O sea, es que finalmente si yo me muevo en el espacio, voy a cambiar los valores de x, y y z, ¿sí? Pero el valor final de la función va a cambiar solamente si es que, perdón, en este caso igual cambia, pero ahí voy a explicar. Hay una cuestión de dirección nomás que cambia, ¿sí? Como que la intensidad de la fuerza va a ser la misma sobre todos estos puntos que están a la misma distancia del centro. La intensidad, ¿sí? La dirección va a variar porque va siempre a apuntar hacia el centro. Así que si estoy en un punto de la esfera va a apuntar hacia allá y si estoy en otro punto va a apuntar hacia acá, ¿sí? Pero los dos van a sufrir la misma fuerza porque están a la misma distancia del centro, ¿sí? Eso es algo que tiene simetría esférica, ¿sí? Entonces, dado que, bueno, nosotros en ese caso, nosotros sabemos que tiene simetría esférica, entonces voy a tratar de escribirlo en coordenadas esféricas. Pero otra forma de darse cuenta que esto tiene pinta de tener una simetría esférica es lo siguiente. De partida tengo este valor, este raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Eso parece ser, o sea, esa suma de cosas al cuadrado y en raíz, eso es el r de las coordenadas esféricas. Eso ya me está dando una señal, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es escribir acá, esto es gm partido r a la 3 medios, ¿sí? Por este vector, ¿sí? Ahora este vector lo voy a anotar de esta forma, x, y y z, ¿sí? Pero en vez de escribirlo así, no, ¿saben qué? Voy a anotarlo de la siguiente forma. Si yo quiero escribir esto en esférica, lo que tengo que hacer es reemplazar los valores de x, y z, por lo que corresponde, ¿sí? El x, ¿cuánto valía en esféricas? Era r por coseno teta por seno phi. Después aquí vamos a tener r seno teta, seno phi, y finalmente aquí vamos a tener r coseno phi, ¿sí? ¿Por qué 3 medios? Perdón, sí, no te confundiste, yo me equivoqué. Esto es al cubo. Sí, yo me confundí, perdón.
Y nos queda esta expresión de acá. Bueno, pero resulta que si yo me doy cuenta, resulta que esta expresión, digamos el vector que está a la derecha, tiene un R que es común en las tres componentes, entonces lo puedo cancelar con uno de los que está dividiendo, ¿sí? Y aquí nos va a quedar el vector, en el paréntesis, no, estos son comas, ahora como que pasé de la notación, digamos con los vectores unitarios así, pasé a una notación de un vector, una tripleta, ¿sí? Y aquí nos va a quedar ahora seno phi, acá nos queda seno teta, seno phi, me queda la misma expresión, pero ahora sin los R, porque cancelé uno. Y aquí es donde la magia ocurre. Resulta que, si yo miro mi sistema de coordenadas esféricas, que en el fondo está dado por esta expresión que está acá, ¿sí? Este es un vector posición, digamos, así se escribe, un vector cualquiera en R3. ¿Cuál va a ser su vector R gorro? Lo que tengo que hacer es derivar esto con respecto a R, y si yo derivo con respecto a R esta expresión, me queda este vector de acá abajo, ¿sí? Y después lo tengo que dividir por la norma de este mismo vector. Pero resulta que la norma de este vector es 1. Entonces esto que está acá es justamente R gorro. Entonces esto es menos GM R cuadrado R gorro. Y aquí es donde se aprecia de una manera, digamos, más simple lo que hace esta fuerza gravitatoria que estoy definiendo, ¿sí? Apunta siempre en la dirección radial, o sea que si estoy en un punto, siempre va a apuntar en la dirección que está ese punto desde el origen, ¿sí? Y hacia adentro, porque está con un signo negativo, ¿sí? Apunta hacia el centro. Y la intensidad que tiene depende solamente de la distancia a la que estoy del origen, ¿sí? Y decrece de manera cuadrática a medida que me voy alejando del centro donde está la masa, ¿sí? Y esta es probablemente la fórmula que vieron en mecánica, que se ve bastante más amable que esta de acá arriba, ¿sí? Pero son equivalentes. Entonces, bueno, si yo quiero calcular la divergencia de este campo vectorial, yo tengo dos opciones. Puedo tomar esta expresión, donde yo conozco cuáles son las componentes, digamos, en X, en las direcciones de X, Y y Z, que en el fondo sería X multiplicado por esto, Y multiplicado por esto, y Z multiplicado por esto, ¿sí? Y esas tendría, para el caso de la divergencia, derivar cada una de esas correspondientemente con respecto a X, Y y Z, y esos resultados sumarlos. Y va a ser una cuestión horrible, ¿sí? Porque hay una raíz cuadrada al cubo acá abajo, de sumas al cuadrado, y hay que derivar esa cuestión que se está dividiendo, y hay que aplicar reglas de cociente, y matraca, ¿sí? En cambio acá, yo ahora tengo una expresión súper simple, para el campo en coordenadas esféricas. Y resulta que para este campo lo que voy a tener es que, según la notación de arriba, f sub r es igual a menos gm partido r cuadrado, porque lo que tenía que hacer era tomar esta expresión y hacerle producto punto con r gorro, ¿sí? Y me queda esta función, que da valores reales, por el producto punto entre r gorro y r gorro. Como es un vector unitario, ¿sí? El producto de él con sí mismo da 1, ¿sí? Porque tiene norma 1. F teta, bueno, tengo que tomar esta expresión y hacerle producto punto con teta gorro, ¿sí? Entonces va a ser esta cosa multiplicado por el producto punto entre R gorro y teta gorro. Pero estamos trabajando con un sistema de coordenadas ortogonales, así que ese producto punto es 0. Y por último, f phi, la misma idea. Hago el producto punto con phi gorro acá, pero el producto de R gorro con phi gorro es 0 porque es un sistema de coordenadas ortogonales, así que esto da 0. ¿Sí? Y eso me simplifica bastante la vida, porque resulta que ahora la divergencia de este campo, ¿cómo va a ser? Va a ser 1 partido la multiplicación de los factores de escala. En este caso los factores de escala son 1 para R, R seno phi para teta, y R para phi. Entonces aquí nos va a quedar un R cuadrado seno phi, que si mal no recuerdan, esa expresión suele aparecer cuando uno está haciendo integración en coordenadas esféricas, ¿sí? Siempre aparece en un volumen.
A ver, si no se hubiera pasado de la suma, ¿cuáles serían los vectores unitarios que acompañarían a estas componentes? Ah, aquí sería esto por I gorro, esto por J gorro y esto por K gorro, ¿sí? Porque ahí no había hecho ningún cambio, ¿sí? Ahí lo que tendría que hacer después es escribir el vector I gorro en términos de R gorro, teta gorro y Phi gorro, que suele ser más complicado, ¿sí? Ahí lo que uno hace para evitarse esos problemas es simplemente, si la expresión se ve muy complicada, tomarla desde acá del comienzo, reemplazar, ¿sí?, con el sistema de coordenadas nuevo, y esa expresión que da, hacerle la multiplicación con R gorro, teta gorro y Phi gorro, en este caso, ¿sí? Que si yo hubiese hecho eso desde un comienzo acá arriba, aquí, me hubiese dado esta expresión y estos dos ceros. Y con eso puedo concluir que finalmente la función se escribe así, ¿sí? Porque esa es la descomposición que me dio, ¿sí? Aquí se podía hacer de manera un poquito más pilla, en el fondo, sin pasar por ese producto punto, pero después con eso puedo definir cuáles son esas componentes, ¿sí? Ya, rápido, porque me estoy pasando en el tiempo. Con esto terminamos. Quiero al menos dejar escrita la expresión para la divergencia. ¿Qué me dice la divergencia? Tengo que derivar ahora con respecto a R la multiplicación de ¿qué cosa? Tengo que tomar f sub r, que era menos gm partido r cuadrado, por los factores de escala, en este caso del ángulo θ y el ángulo φ. Entonces esto nos va a quedar por r cuadrado seno de φ. Ahora, tengo que después derivar con respecto a θ la multiplicación de esto por los otros dos factores de escala, que va a dar 0, así que no lo voy a anotar. Y después tengo que derivar con respecto a φ la multiplicación de esto por la multiplicación de los otros dos factores de escala, que también me va a dar 0, ¿sí? Que son funciones nulas que estoy agregando. Entonces, fíjense que ahora tengo que calcular una sola derivada en vez de tres bien complicadas que había que hacer. Ahora tengo que hacer solo una. Y que de hecho se me reduce a hacer nada, porque estas dos cosas se cancelan. Así que acá adentro lo que tengo que derivar con respecto a R es menos gm por seno de φ, que eso es 0. No, esto es solo multiplicación, esto de aquí. Esto es solo multiplicación de escalares. Así que al final todo esto va a ser, ¿sí? Que hubiese sido lo mismo que si hubiesen tomado estas expresiones cartesianas y le calculan la divergencia, pero se hubieran demorado 1 kilo en hacer, ¿sí? Esa es la única diferencia. Y esto va en línea con lo que está en la P2 de la guía 1. ¿Sí? Fíjense que dice en una parte probar que el único campo con simetría esférica su divergencia es 0 es una cuestión que tiene que ser de la forma alfa partido r cuadrado en r gorro. Y esto tenía esa forma. Ahora tengo un alfa, que es este menos gm, partido en r cuadrado, por r gorro. ¿Sí? Sí, cuando veamos los teoremas de divergencia y rotor, ahí vamos a ver la interpretación geométrica. ¿Sí? No hay problema, ¿no? Es solo hacer matraca extra. Pero si finalmente el resultado que llegaste tú lo llevas al otro sistema, por ejemplo, si yo calculara esto a mano y me diese alguna expresión, ¿sí?, directo desde las cartesianas, y lo calculo en esférica y me da otra expresión, después si yo tengo que ser capaz de cambiar las coordenadas entre los dos y tienen que ser equivalentes, ¿sí? Eso es para chequear que es correcto, ¿sí? Y por último voy a dejar anotado acá, para que vean lo que tiene que quedar. Acá es R gorro, aquí nos va a quedar, y aquí, a ver, denme un segundo, porque aquí es importante la orientación de los vectores, ¿sí? Y ahí les voy a explicar por qué. Acá tiene que ir phi, entonces aquí va el factor de escala de phi, que es R por phi gorro, y acá va R seno phi por teta gorro. Ya. Aquí los vectores los pongo de manera que respeten la regla de la mano derecha, ¿sí? En el fondo que el producto cruz de R gorro con phi gorro sea teta gorro, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Porque si no, esto me va a cambiar el resultado, me lo va a cambiar por un signo, ¿sí? Hay que tener ojo con eso. Voy a entrar en detalle en eso en la clase de mañana, ¿sí? Voy a terminar de anotar esta expresión
y lo vamos a dejar hasta acá. Y también quería recordar esta notación de acá que de repente simplifica la escritura. Entonces acá nos va a quedar menos GM partido R cuadrado, 0, 0. ¿Sí? Y de ahí va a salir el valor del rotor. Y lo vamos a ver, voy a terminar el cálculo la clase mañana. Ya le estoy robando su tiempo ya. Pero eso, ¿sí? Finalmente estas fórmulas son súper útiles porque, si se dan cuenta, simplifica bastante los cálculos. ¿Sí? Si yo tratara de calcular divergencia y rotor de esta expresión de acá, directamente con cartesiana, sí, es algo que se puede hacer. Y me va a dar, si lo hago bien y no me enredo en los cálculos, me va a dar el resultado correcto. Pero sale bastante más fácil cambiar a un sistema de coordenada adecuado y hacer un cálculo bastante más simple. ¿Sí? Lo mismo pasa con el rotor. Acá, si se fijan, ya van a haber varias veces que voy a tener que derivar funciones que son nulas. Así que son varias derivadas que me voy a estar ahorrando en el camino. ¿Sí? Eso. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta final sobre esto. De hecho, ahora que miro bien esto, les digo al tiro, esto da 0 también. ¿Sí? Porque las veces, estos ceros van a quedar derivados con respecto a cosas, que da lo mismo, pero la función que depende de R acá, esta, la voy a tener que derivar con respecto a phi, con respecto a teta, así que no, me va a dar siempre 0. Todos los términos de este determinante me van a dar 0, así que esto da 0. ¿Sí? Ahí para que lo vean. Y si lo hacen a mano con la expresión de arriba, les va a dar 0 también, pero después de harto tiempo más de desarrollo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna consulta final antes de cortar la clase? Ya. Ok, entonces si no hay duda lo dejamos hasta acá. Y continuamos ya mañana con la parte ya de cálculo de integrales, ya de lleno en la clase de mañana. ¿Ya? Ok, que les vaya bien, chicos. Nos vemos mañana en la tardecita. ¿Ya? Chao, que estén bien, cuídense. Profe, Chao, profe. Muchas ¿Sí? gracias. De nada. la materia que entra en el control de la próxima semana es la que vamos a ver hasta mañana, ¿cierto? Hasta mañana, sí. Ya, Sí. súper. Hasta Gracias. lo de mañana se evalúa. Ya. Ya. Eso. Chao, profe, Chao, gracias. que estén bien. Chao, profe, Chao, chao. gracias.